En 2010, nadie imaginaba que 6 años después Ecotrans dejaría de existir. Hay empresas que desaparecen y casi nadie las recuerda. Y hay otras que, incluso años después de su desaparición, siguen viviendo en la memoria de miles de personas. Ecotrans fue una de ellas. Para muchos pasajeros del oeste del Gran Buenos Aires, ver un colectivo verde con una rana dibujada en el lateral era algo cotidiano. Era parte del paisaje, parte de la rutina, parte de una época que hoy ya no existe. Pero detrás de aquella imagen moderna y llamativa, se escondía una historia que terminaría de la peor manera. Esta es la historia de cómo nació, creció y desapareció una de las empresas más recordadas del transporte argentino. Esta es la historia de Ecotrans, la rana verde. A comienzos de los años 2000, el transporte del oeste bonaerense atravesaba importantes cambios. En el año 2004 apareció Ecotrans, una empresa vinculada al poderoso Grupo Plaza. Su llegada representó una renovación para muchas líneas históricas de la zona. Poco a poco comenzaron a verse colectivos con una estética distinta, un diseño moderno, colores llamativos, y un logo que terminaría convirtiéndose en leyenda. Una simple rana verde. Nadie imaginaba que años después ese pequeño dibujo se transformaría en uno de los símbolos más recordados del transporte del AMBA. Los primeros años fueron prometedores. Mientras otras empresas continuaban utilizando unidades antiguas, Ecotrans apostó por la renovación. Llegaron colectivos 0 kilómetro. Se incorporaron nuevas tecnologías. Y comenzaron a verse los famosos Datsa Puma. Para muchos fanáticos del transporte, aquellos coches representaban el futuro. Modernos, cómodos, y diferentes a lo que se veía habitualmente en las calles. Las líneas 136, 153, 163, 174, 253, 317, 321, 322 y otras tantas recorrían diariamente el oeste llevando a miles de pasajeros. La empresa parecía estar en pleno crecimiento. Todo indicaba que la rana verde había llegado para quedarse. Pero a veces los problemas comienzan mucho antes de que la mayoría pueda verlos. Y cuando finalmente salen a la luz, ya es demasiado tarde. El 22 de febrero de 2012 ocurrió uno de los hechos más trágicos de la historia reciente argentina, la tragedia de Once. El accidente ferroviario no solo conmocionó al país, también marcó el comienzo de una serie de cambios que afectarían profundamente a los grupos empresarios vinculados al transporte. Entre ellos, el Grupo Plaza. Las investigaciones avanzaron, la presión aumentó, y poco a poco la estructura que sostenía a varias empresas comenzó a debilitarse. Ecotrans siguió funcionando, pero algo había cambiado. Con el paso de los años, los pasajeros comenzaron a notar señales preocupantes. Las frecuencias empeoraban, los colectivos tardaban más en llegar, algunas unidades permanecían detenidas durante semanas, y los problemas mecánicos se volvían cada vez más frecuentes. La empresa que pocos años antes era vista como moderna y eficiente comenzaba a mostrar signos de desgaste. Las críticas aumentaban, las quejas se multiplicaban, y la imagen de la rana verde empezaba a perder brillo. Para 2014 y 2015 la situación era imposible de ignorar. Las dificultades económicas golpeaban cada vez con más fuerza. La falta de mantenimiento comenzaba a reflejarse en la flota. Muchos de aquellos Datsa que alguna vez habían sido motivo de orgullo ahora circulaban desgastados por el paso del tiempo y la falta de recursos. Los usuarios sufrían largas esperas. Los choferes reclamaban mejores condiciones. Y el futuro de la empresa parecía cada vez más incierto. Entonces llegó el momento más crítico. Durante 2015 los conflictos laborales se hicieron frecuentes. Paros, reclamos salariales, servicios reducidos. Miles de pasajeros quedaban varados sin saber si podrían llegar a sus trabajos o escuelas. La crisis ya no era un rumor, era una realidad. Y cada día que pasaba parecía acercar más a Ecotrans hacia un desenlace inevitable. Mientras los problemas aumentaban, las autoridades comenzaron a evaluar alternativas para garantizar la continuidad del servicio. Porque más allá de la situación empresarial, había algo que no podía detenerse. Miles de personas dependían de esas líneas todos los días. La caída de Ecotrans no afectaría solamente a la empresa, afectaría a toda una región. Y finalmente llegó el año 2016, el año en que la rana verde dejó de existir. Después de meses de incertidumbre, las líneas comenzaron a ser transferidas a otras empresas. Metropol, ERSA, La Cabaña. Distintos operadores comenzaron a ocupar el lugar que durante años había pertenecido a Ecotrans. Los colectivos verdes fueron desapareciendo lentamente, uno por uno.
hasta que finalmente dejaron de formar parte del paisaje. Quizás para muchas personas fue simplemente un cambio de empresa, un nombre reemplazado por otro. Pero para quienes crecieron viendo aquellos colectivos recorrer las calles del oeste, fue mucho más que eso. Fue el final de una época. Tras la desaparición de Ecotrans, muchas unidades quedaron detenidas en playones y predios. Algunas fueron vendidas, otras fueron desarmadas, y algunas permanecieron durante años como silenciosos testigos de una empresa que alguna vez había sido protagonista. Las fotografías de aquellos colectivos abandonados comenzaron a circular entre aficionados y fotógrafos, y se transformaron en una imagen difícil de olvidar, porque representaban algo más que simples vehículos fuera de servicio. Representaban el final de una historia. Hoy, casi 10 años después de su desaparición, Ecotrans sigue despertando recuerdos. Para algunos fue una gran empresa. Para otros, una empresa que terminó atrapada por sus propios problemas. Pero más allá de las opiniones, su nombre continúa siendo recordado. Y eso es algo que muy pocas empresas logran. Porque las compañías desaparecen, los colores cambian, los nombres se reemplazan, pero los recuerdos permanecen. Y en algún rincón del oeste bonaerense, la Rana Verde sigue viva en la memoria de quienes alguna vez viajaron en ella. Ecotrans ya no existe. Sus colores ya no recorren las calles. Sus líneas tienen otros dueños. Y sus colectivos forman parte del pasado. Pero su historia continúa siendo una de las más recordadas dentro del transporte argentino. La historia de una empresa que prometía un gran futuro, y terminó convirtiéndose en una de las caídas más emblemáticas del sector. La historia de Ecotrans. La historia de la Rana Verde. Gracias por ver este video. Si tenés algún recuerdo de Ecotrans, podés dejarlo en los comentarios. Nos vemos en el próximo documental.